Mi nombre es Marta Pulido, pues algunas personas sí me conocen, otras personas pues las hemos podido conocer a la distancia. Yo soy bacterióloga y laboratorista clínico en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Me desempeño como especialista de producto de microbiología y preanalítica en ANAR. Mi vida pues ha sido dedicada y centrada especialmente a la microbiología clínica, en el cual pues he hecho mucho soporte a comité de infecciones, apoyos epidemiológicos, también pues con los procedimientos de equipos automatizados. Tengo pues también experiencia, pude compartir una experiencia en el área de patología con coloraciones especiales. Participé pues también en la fase 3 de investigación de antibióticos cuando se hizo este proceso en Colombia con el antibiótico de la tigeciclina. Y pues he realizado también diversos estudios de campo detectando necesidades institucionales a los diferentes hospitales y laboratorios clínicos y de patología que requieren pues este apoyo. Entonces este módulo pues está comprendido por dos subunidades, un gran módulo que llamamos como las buenas prácticas en el procesamiento en el laboratorio de microbiología. ¿Por qué vamos a iniciar con este módulo? Porque es el pilar fundamental en los laboratorios clínicos y es la base para todo nuestro proceso. Entonces sabemos que las buenas prácticas realmente son principios. Y estos principios, ¿cuál es la finalidad de ellos? Que podamos integrarlos a todos nuestros procesos, que podamos acoplarlos en nuestro laboratorio y realmente las buenas prácticas van a representar una filosofía de trabajo. Esta filosofía pues está basada en sistemas de organización, en todos los elementos y todo lo que yo necesito para hacer un excelente trabajo. Y está perfectamente relacionado con todas las condiciones que yo necesito y que debo controlar, que debo planificar y que debo tener un registro, porque pues todos sabemos que entre los procesos de calidad debemos tener un registro que nos permita tener una trazabilidad a nuestros procesos. Entonces, dentro de las buenas prácticas en el laboratorio de microbiología, y pues vemos una definición muy importante en la cual existen pues unos principios que son los principios de Goldman, en donde ellos nos dicen, bueno, ¿qué son las instalaciones? Desde el punto de las buenas prácticas nos dicen que es el sitio en donde yo vaya a trabajar, pero que sea seguro, que sea apropiado, que tenga unas áreas, unas salas o unos espacios donde nosotros y principalmente en nuestra área de microbiología podamos trabajar tranquilamente y sin limitaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros trabajamos en un sitio donde tenemos inconvenientes con la movilidad o con el desplazamiento, en cualquier situación de emergencia, pues no podemos hacer un desplazamiento o una evacuación apropiada. También, ¿qué nos dicen estas buenas prácticas? Nos hablan sobre el personal, sobre nosotros como profesionales. Entonces, estas guías nos dicen que el personal debe ser calificado. Todos somos perfectamente calificados. Pero también debemos estar recibiendo un entrenamiento y unas capacitaciones continuas. ¿Y por qué es importante recibir estas capacitaciones continuas? No solo las que nos dan las instituciones, sino también todos estos procesos de formación de autoestudio, porque esto nos va a permitir tener una experiencia y vamos a estar trabajando con otros aspectos enfocados al trabajo con calidad. Referente a los equipos, pues debemos tener equipos que sean mantenidos, que tengan su mantenimiento correctivo, preventivo, que estén calibrados, que se manejen de la manera apropiada, que tengamos esos registros disponibles, que sepamos
cuáles son los parámetros que debemos llenar en cada uno de estos registros, que conozcamos la ubicación de estos registros. Sabemos que por procesos mucha o toda la información pues debe pertenecer y debe estar centralizada bajo nuestros coordinadores de laboratorio, pero nosotros debemos saber en qué consiste. Muchas veces en las visitas de auditoría las respuestas son, no, el manual está en la oficina del jefe, pero bueno, ¿y cómo accedemos a ellos? O sabemos que está en la intranet, pero no tenemos el acceso o no sabemos cómo llegar a ellos. Entonces es importante que estos manuales y estos registros los tengamos disponibles y que los tengamos pues bajo nuestro conocimiento. Y referente a los procedimientos, entonces debemos asegurar en las buenas prácticas que exista un único procedimiento estandarizado y que esté de forma escrita. Y esto es muy importante porque muchas veces uno encuentra colegas, bueno, yo hago esto porque yo lo hacía así en tal sitio o porque en esta institución se hace de esta manera y yo opino que se hace diferente, pero bueno, ¿en dónde está ese manual? ¿Cuál es la importancia de ese manual de procedimientos y que esté escrito? Para que todos trabajemos de una forma única. Eso quiere decir que los 3 turnos o los 4 turnos de nuestro laboratorio hagan un proceso de siembra, procesos estandarizados y no que cada persona realice un proceso de manera independiente, ¿cierto? Y que alcance este proceso todos los fines, ¿sí? Que todo lo hagamos de manera unificada. ¿Con qué objetivo? De que no entremos en acciones equivocadas, no apropiadas, y esto nos va a llevar como consecuencia que de pronto tengamos un resultado no apropiado. Entonces, el manual de procedimientos lo debemos conocer en microbiología y todas las instituciones lo deben tener, se debe actualizar y el objetivo pues de estos módulos de este curso es que podamos incorporar algo en cada uno de nuestros manuales. Referente a los riesgos, entonces nosotros debemos conocer cuáles son los riesgos también físicos, psicosociales y todos los relacionados con la ergonomía que están en nuestro laboratorio de microbiología. Entonces estos factores ambientales pueden actuar sobre la salud de nosotros y provocarnos eventos adversos que van a generar consecuencias o secuelas en nuestra salud. Entonces, debemos conocerlos. Dentro de estas situaciones de riesgos, tenemos los riesgos físicos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar o en dónde están esos riesgos físicos que nos pueden afectar nuestra salud? El ruido. Entonces, si tenemos una centrífuga ruidosa o equipos que no están calibrados o que generan sonidos altos, si tenemos agitadores de alta frecuencia como los sonicadores que puedan interferir en nuestra salud. La iluminación es muy importante, entonces, ¿cómo vamos nosotros a leer un cultivo, a mirar esas colonias, a seleccionarlas y darle un excelente diagnóstico a nuestro paciente si no tenemos una buena iluminación o no estamos observando con claridad nuestros reportes? Las temperaturas. Entonces sabemos que en microbiología pues utilizamos el mechero, son áreas que por las incubadoras pues siempre van a ir acumulando calor y muchas veces pues tenemos que entrar o hacer cambios de actividad como es ir al congelador y tenemos estos cambios bruscos de temperatura, entonces estos cambios físicos también pueden afectar nuestra salud. La parte eléctrica, entonces que las conexiones estén apropiadas, yo no puedo sentarme a trabajar con un microscopio que lo estoy tocando, sus partes metálicas y que esté conectado a una toma eléctrica que pueda tener un daño y pues
como consecuencia un daño también para mí. Y las instituciones que utilizan radiaciones, pues también es un factor importante. El estrés psicosocial. Entonces, el área de microbiología, pues es una de las áreas en donde, a pesar de que existe automatización, muchos de los procesos son manuales. Me refiero a manuales es que tenemos que leer la caja. Podemos tener equipos que nos hacen la siembra de las placas de agar, pero nosotros tenemos que leerlas y tenemos mucho trabajo muchas veces. Entonces viene el médico a preguntarnos cómo va el cultivo de un paciente, que una persona se incapacitó, entonces me toca cubrir otras áreas. Entonces, todas estas situaciones me pueden generar estrés. Entonces, saber manejar estas situaciones, estar tranquilos, disfrutar el trabajo en microbiología, verlo como un trabajo analítico y no como un trabajo rutinario. Y todos los riesgos identificados con la ergonomía. Entonces, no tenemos la silla apropiada, podemos permanecer y trabajamos mucho tiempo de pie, nuestra cabina de flujo laminar, si la tenemos, está en una posición o en una ubicación que no es la óptima para yo poder ejercer mi trabajo, hacer las siembras, no tengo una buena iluminación, muchas veces los movimientos repetitivos y las vibraciones de los instrumentos nos pueden causar lesiones con la ergonomía. Y también sabemos que la movilización de las cargas pesadas nos puede afectar pues nuestra postura y nos puede causar lesiones. Los riesgos químicos. Claro, en microbiología pues tenemos mucha relación con riesgo químico porque utilizamos reactivos, utilizamos colorantes como alcoholes, cetonas, utilizamos bases como el hidróxido de sodio, los sales de fosfato. Entonces, estos agentes químicos pueden llegar a producir con frecuencia accidentes. ¿Qué es lo importante? Que conozcamos la ficha de seguridad y cuál es la acción que yo debo tomar en el momento en que yo tenga un accidente con un elemento químico. Si hay un derrame, ¿cómo debo proceder? Entonces, no todas las veces se derrama algo y lo primero que hacemos es como ponerle una toallita absorbente. Bueno, y esa toallita absorbente, si tiene todo este componente químico, ¿cómo va a reaccionar? La puedo desechar en una bolsa plásticas, no importa el color, pero es la otra reacción que puede ocurrir con este tipo de plástico. ¿Sí? Entonces, es importante que sepamos cómo atender estos accidentes. Si tenemos que hacernos, digamos, un lavado de manos, nos quitamos los guantes, tener el acceso al lavador de ojos en nuestras instituciones, ¿cierto? Entonces, saber qué elementos de riesgo químico tengo en mi laboratorio y cómo puedo yo actuar en caso de un accidente. Los riesgos biológicos es realmente la razón de ser de la microbiología. Entonces, los riesgos biológicos también tienen una clasificación acorde al tipo de patógeno que nosotros estamos usando. Aquí estamos mirando pues la clasificación general, ¿cierto? Pero pues nosotros sabemos que en microbiología estamos manejando patógenos seres vivos. Entonces, sabemos que estos riesgos biológicos pues están divididos en varias categorías. Uno de los grupos, el grupo 1, es el que es poco probable que cause una enfermedad en el hombre. El grupo 2 es el que puede causar una enfermedad y puede suponer un peligro para los trabajadores, pero no hay una alta probabilidad de que esto se convierta pues en una infección colectiva, y que por lo general pues existe algún tratamiento antibiótico pues para este tipo de patógenos. En el grupo 3 es usualmente el microorganismo o este riesgo que puede causar una infección en el hombre que presenta ya serios peligros para los trabajadores
y que tiene un alto riesgo de que se propague en la colectividad. Y cuando ya hablamos del grupo 4, puntualmente es el que está causando una enfermedad grave y que ya es un peligro gravísimo para todos los trabajadores. Entonces, esta clasificación de riesgos pues se hace acorde a la clasificación de Goodman, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que en microbiología estamos trabajando frente a un microorganismo que nos crece en una muestra biológica, pero no sabemos cuál es su comportamiento. Por eso debemos siempre trabajar en las buenas prácticas del laboratorio. ¿Y cómo lo hago? Porque es importante que yo cumpla ese proceso de buenas prácticas. Pues porque me mejora todo mi proceso de trazabilidad. Sé cómo voy a actuar, sé cuál es el procedimiento a seguir en caso de un accidente, ¿cierto? Voy a ser más preciso cuando yo ejecute una acción, ¿sí? Si yo ejecuto una acción y soy muy ordenado en microbiología, ¿qué voy a obtener? Unos resultados exactos, unos resultados certeros, y eso también tiene que estar fortalecido en toda la documentación de referencia. Entonces, siempre debemos tener apoyo bibliográfico, nuestras fichas de seguridad de los reactivos, de los insertos de todos los productos que nosotros estamos manejando y saber cómo vamos a actuar en caso de un evento o de una situación. Entonces, siempre debemos tener equipos seguros. Y estos equipos seguros pues son muy fáciles de controlar. Todos los que tengan toma eléctrica pues deben tener una o cumplir la normatividad. Nunca deben utilizarse zonas que estén mal aisladas o expuestas a la humedad. Entonces, estas evidencias que nosotros observemos en nuestros laboratorios debemos informarlas, ¿sí? Por el bienestar de nosotros mismos. Tenemos fuentes de calor, por ejemplo, los termobloques para algunos análisis alcanzan temperaturas de hasta 100, 120 grados, y si nosotros no los tenemos señalizados como un equipo que tiene una superficie caliente, accidentalmente un compañero puede entrar, lo puede tocar, o una personal de apoyo en nuestra institución, y puede tener un accidente. Entonces, que estén señalizados como superficies calientes. Y cada equipo pues debe tener una normatividad, y cada quien debe estar pendiente de que estos equipos cumplan con todo el mantenimiento, con todos los registros que podamos tener para ellos. Entonces, siempre tener en esas hojas de registro el instrumento que nosotros usamos, el tiempo de uso, si se ha producido o no algún incidente con él, y cómo nosotros debemos actuar en estos casos. Entonces es importante que nosotros cumplamos siempre con muchas normativas, ¿sí? Para que este trabajo pues sea muchísimo mejor. Entonces el personal, o sea, todos en microbiología estamos expuestos a cualquier microorganismo, ¿cierto? Y por ello es importante que siempre utilicemos todos los elementos de protección personal. El transporte de las muestras para el laboratorio debe realizarse de una forma segura. Debemos utilizar idealmente cajas herméticas o un contenedor que me permita tener la muestra en condiciones apropiadas. No es que el camillero se lo lleve y se le eche en el bolsillo o lo mezcle con otras cosas, ¿cierto? Con muestras de sangre, sino cada cosa pues debe tener una especificación puntual, ¿sí? Y las batas o ropa de trabajo es obligatoria, porque esto nos permite evitar la contaminación, y debemos idealmente separarla con la ropa de la calle. Dentro de las normativas pues también está bueno, el uso de estos uniformes, pero ya son recomendaciones, en donde si yo voy a trabajar en microbiología y en mi institución utilizo pues un uniforme, ¿cierto?
que yo llegue con mi ropa civil, por decirlo de alguna manera, me coloque mi ropa de trabajo en el hospital, haga esa labor y antes de yo irme a mi casa, ¿cierto? Me cambie y esta ropa pues sea manejada de manera independiente, porque no es conveniente que nosotros estemos manejando microorganismos en microbiología y ese mismo traje yo lo lleve a la cafetería, después salga de trabajar, recoja a mi hijo del colegio, llegue a mi casa, ¿cierto? Y todo este tránsito que accidentalmente puede contener esta ropa, nos podemos estar llevando estos microorganismos a otro sitio. Entonces, los elementos de protección personal, siempre el uso de guantes cuando manipulemos las muestras, manipulemos estos patógenos, todos estos elementos que son contaminados y siempre el lavado de manos. Yo creo que la palabra lavado de manos ya está demasiado fortalecida y siempre antes y después de cada procedimiento. Entonces, es una pues, de las grandes recomendaciones. La limpieza de las superficies de trabajo, entonces, antes y después de cada jornada, pero también depende del procedimiento que nosotros estemos realizando o si ocurrió un derrame durante el trabajo y todos los desechos biológicos, materiales contaminados, cortopunzantes, pues deben ser eliminados en los recipientes y en los contenedores apropiados y que sean seguramente o de forma segura trasladados fuera del laboratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo utilizo, por ejemplo, un hisopo de madera para hacer un antiograma por Kirby Bauer, pues yo no puedo tirar ese hisopo a la caneca en una bolsa donde se va a romper, se va a perforar. ¿Por qué? Porque tengo una generación de residuos y una exposición a que cuando estos son trasladados a la parte exterior del laboratorio exista una contaminación. Entonces debemos utilizar contenedores rígidos. Y todos sabemos pues la clasificación de los residuos biológicos en los cuales pues debemos nosotros estar muy presentes y sabemos que nuestros residuos están clasificados como clase 3, en donde pues se agrupan aquellos que pueden estar contaminados y por agentes infecciosos, objetos cortopunzantes o depende pues también el volumen de material biológico que se esté eliminando. Entonces, tener claridad y tener todos los parámetros para la eliminación, desechos, transporte y también mantenimiento, conservación de ese material antes de que es llevado al proceso propio de eliminación de desechos que tiene cada institución. Hay instituciones que tienen congelación o incineración propia, entonces nosotros debemos saber y conocer cómo es el manejo de eliminación de residuos de riesgo biológico en nuestro hospital. Si yo conozco ese procedimiento, puedo implementar acciones de mejora y saber cuál es la mejor manera de yo poder eliminar estos residuos biológicos para evitar pues contaminaciones en el tránsito, en el personal que recoge este tipo de residuos y en la conservación hasta que son llevados pues al desecho final de forma segura. El control de calidad en un laboratorio de microbiología. Entonces, es muy cierto, en nuestros laboratorios clínicos tenemos control de calidad que corremos a diario para hematología, para química, para pruebas inmunológicas, ¿sí? Pero no todas las instituciones tienen el control de calidad interno para microbiología. ¿Y por qué es importante que yo lo tenga? Porque me permite asegurar una buena práctica en que para aislar, para identificar, para saber cuál es el microorganismo patógeno y también me sirve de guía en todos los procesos que yo voy a realizar y cuál es la terapia de elección que voy a darle a mi paciente. Entonces debo tener siempre controlado mis medios de cultivo,
¿sí? Debo tener controlados los reactivos, todo lo que yo estoy utilizando, mis equipos, el procedimiento, ¿cierto? Porque si yo sé que sembré una E. coli en un agar, pues cuando yo haga esa revisión de ese medio, pues tiene que tener las características propias del microorganismo. Si no tiene las características propias, ¿qué pasó? Bueno, se me olvidó, no conozco las colonias, se me dañó la cepa y tomo una acción. Y mire que tener un control de calidad en microbiología, ¿a qué me está conllevando? A una capacitación permanente. Recordemos que los microorganismos, las bacterias son seres vivos que cambian, ellas hacen muchas mutaciones y esto es lo que me debe a mí motivar para poder incorporar y tener conocimientos cada día y estar actualizados. Entonces, sabemos que los mecanismos de resistencia bacteriana existen, que los vamos a ver a través de este curso, ¿sí? Para que pues seguirlos invitando a que siempre estemos conectados, pero no todas las veces la microbiología va a ser compleja, entonces vamos a ir mirando acorde a cómo se van comportando las cosas. Entonces el control de calidad en microbiología es un programa que debe contener no solo unas cepas ATCC, porque es que entonces todo el mundo piensa que control de calidad en microbiología es tener una cepa ATCC, no. El control implica tener el manual de procedimientos, que todos procesemos una muestra de manera única. Entonces, si yo llego a trabajar a una clínica, yo pido el manual de procedimientos y sé cómo debo sembrar una muestra, una orina, una secreción óptica, una vía respiratoria, ¿cierto? Debo tener una validación de las metodologías o de los equipos que yo esté utilizando en mi laboratorio. Debo saber o debo tener un cronograma de ciclos de educación continuada. Entonces, si no los tengo, buscarlos y miren que esta oportunidad con ANAR es un ciclo de educación continuada que vamos a tener encuentros más o menos 2 al mes. Tener también descritos todos los procesos de bioseguridad como les mencionaba previamente. En caso de derrame del hidróxido de sodio, por ejemplo, ¿cómo debo actuar? ¿Sí? Porque es un reactivo que utilizo en microbiología. Y también la supervisión de los reportes generados en el trabajo diario, ¿cierto? Pero se debe hacer mucha énfasis en qué, en la correcta valoración de las pruebas, ¿sí? O sea, la parte posanalítica, en cuáles son los agentes que me están causando esas enfermedades, saber cuál es la flora normal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos, si no conocemos o si nos olvidó o no tenemos experiencia, reportarle microorganismos que hacen parte de la flora normal de un sitio anatómico y el médico pues va a iniciar un tratamiento antimicrobiano, un curso, una infección, cuando realmente no lo necesitaba. Conocer, bueno, cuáles son la taxonomía de las bacterias y así, a su vez la interpretación correcta de las pruebas de susceptibilidad. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos de un programa de control de calidad en microbiología? Controlar la calidad de las muestras clínicas. Entonces, dentro de los aspectos más importantes que debe ser representativa del proceso infeccioso, debe estar tomada del sitio que es evitando la flora normal y que nos vaya a contaminar pues los cultivos o vayamos a tener crecimiento de microorganismos que no son y nos pueda confundir en el diagnóstico del paciente. Y se debe seleccionar el lugar anatómico correcto en donde se va a tomar la muestra. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros en el laboratorio somos quienes tomamos las muestras o nuestras auxiliares. Entonces, una herida de un pie, ¿sí? Y sucede que el paciente tiene 3 puntos por donde está supurando la muestra, ¿cierto? Tiene como 3 abscesos. Entonces, ¿de cuál le tomo yo? Tenemos que mirar muy bien cuál es el sitio, porque probablemente uno de ellos pues sea un sitio que no es el que está causando netamente el proceso infeccioso. Entonces, asegurarnos que sea el sitio anatómico correcto. ¿Mm? Bueno. También colocar
el volumen de muestra apropiado. Entonces, esto pues hace referencia básicamente a hemocultivos, que si no tomamos una muestra apropiada vamos a obtener resultados que no son. La identificación de la muestra, aunque es algo que hemos repetido y repetimos muchísimas veces, pero hoy en día sigue llegando muestras al laboratorio con nombres incompletos o sin marcar o sin identificación del paciente. Que esta muestra sea contenida en el recipiente apropiado. ¿Por qué? Porque si yo voy a sembrar microorganismos anaerobios y tomo una torunda, un hisopo seco, que ya se me murió el anaerobio y no lo pude recuperar, ¿cierto? Y se tienen que tener siempre en contenedores que no me permitan que la muestra se derrame. ¿Por qué? Porque una muestra para microbiología se toma una sola vez prácticamente. Posteriormente, ¿qué va a suceder? Se toma la muestra, el médico empieza con un tratamiento antibiótico y uno no puede decirle al médico, se solicita nueva muestra 4 días después de que inició la terapia, porque entonces no se va a saber si el antibiótico fue o no efectivo para esa infección. El control de calidad de los medios de cultivo. Cuando nosotros compramos medios de cultivo, estos medios de cultivo pues siempre van a ir con un certificado de calidad, ¿cierto? Debemos saber cuál es la marca que nosotros estamos utilizando, el nombre del proveedor, ¿cierto? Cuándo me llegaron esos medios y cuándo se van a vencer, el número del lote y saber el día en que se inicia este kit de medios de cultivo. Es importante en caso de que yo tenga que hacer alguna reclamación o un seguimiento, o en caso de que yo vea que el medio de cultivo no tiene un comportamiento apropiado, pues podemos saber cómo se conservó y así sucesivamente poder ir controlando. Otra cosa pues muy importante es el uso de las cepas ATCC, que ya lo vamos a ver. Entonces, las cepas ATCC siempre nos van a permitir el manejo y el control, principalmente en este caso, en los medios de cultivo. En cuanto al control de calidad de los reactivos, hay unas pruebas adicionales que nosotros siempre estamos chequeando, ¿sí? Y es recomendable hacerles pruebas. Entonces nosotros utilizamos y hacemos pruebas complementarias como la prueba de oxidasa, la prueba de catalasa, la prueba de la nitrosefina, utilizamos viales o sistemas para hacer suspensiones bacterianas, ¿cierto? Entonces, hacer control de calidad a todos estos insumos nos permiten garantizar que sí estamos haciendo una identificación apropiada, por ejemplo, un test de oxidasa. Si la prueba no me está funcionando bien, pues puedo decir que es un microorganismo oxidasa positivo, por ejemplo, y eso nos conlleva a pensar en una familia de microorganismos totalmente diferente. El control de calidad de las coloraciones. Entonces, la coloración de GRAN, aunque ya está estandarizada en nuestro laboratorio, debe hacerse un control de calidad diario. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cambiar también el número de lote del reactivo, ¿sí? Y los números de lote, así sea la misma casa proveedora, pero el cambio del número de lote pues nos puede conllevar a que tengamos una solución más o menos concentrada. Hacemos este control y llevar un registro de todos estos controles. A los sensidiscos o todos los sistemas de susceptibilidad que nosotros realizamos, se debe hacer control de calidad con las cepas ATCC cuando abrimos un nuevo lote y de forma periódica también. Entonces, las pruebas de susceptibilidad manuales o automatizadas tienen que ser evaluadas con las cepas ATCC. Y el control de calidad de los equipos, entonces todos los instrumentos deben estar respaldados por un control de calidad, su mantenimiento preventivo, los mantenimientos correctivos, debe tenerse un registro de todo lo que se está procesando con número del instrumento, fecha, los resultados, y esto
¿para qué nos puede servir? Para saber si mi equipo necesita alguna reparación o necesita pues algún cambio de una parte o el mantenimiento preventivo como son las limpiezas de los instrumentos. No solo tenemos que esperar a que nuestros equipos tengan un mantenimiento correctivo, sino también los preventivos. Y es importante que tengamos un control de calidad externo en microbiología. ¿Por qué? Porque realmente nos están evaluando la capacidad de cómo puedo responder ante una muestra desconocida. Y eso me va a permitir yo poder estar o entregar un resultado seguro. Entonces hay controles de calidad externos, tanto nacionales como internacionales, que nos van a evaluar si nosotros estamos en la capacidad de identificar y dar pruebas de susceptibilidad a cualquier tipo de muestra y de microorganismo. Y el control de calidad interno pues hace referencia a las cepas ATCC. Entonces, estas cepas ATCC nos sirven para la identificación de los microorganismos, para las pruebas de resistencia, todas las pruebas de susceptibilidad de los antibióticos, sea por método de Kirby-Bauer o por pruebas automatizadas, también para las pruebas complementarias, ¿sí? Las cepas ATCC deben ser incluidas en todos los laboratorios de microbiología. No interesa si tenemos un laboratorio de baja, mediana o alta complejidad. Siempre los debemos incluir en este proceso. Y también pues tener el procedimiento escrito, ¿cierto? Entonces, en nuestro manual, tener nuestros manuales, cuál es el propósito, el alcance, que los podamos consultar, que tengamos el manual de toma de muestras, cómo vamos a manejar los medios, los reactivos, todos los equipos, los materiales que nosotros estamos utilizando, los informes, las responsabilidades y también las limitaciones de cada procedimiento. Importante que estén soportados con una referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros tenemos una duda en algo, yo miro en mi manual de procedimientos y si yo no entiendo, quiero consultar más, busco la bibliografía y allí puedo complementar toda la información que requiero. Entonces, en las recomendaciones en el procesamiento de muestras, pues está la primera de ellas, usemos los medios de cultivo que nos permitan la recuperación microbiana de acuerdo al tipo de microorganismos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra respiratoria, ¿cierto? ¿Cuáles son los patógenos importantes? Streptoneumoniae y Haemophilus, ¿cierto? Adicional pues a todos los gérmenes comunes. Pero si yo no le doy los nutrientes y la atmósfera específica para que me crezcan estos microorganismos, nunca me van a crecer. Entonces debo inocular la muestra biológica acorde al tipo de, digamos, de microorganismo patógeno que voy a buscar en el medio de cultivo apropiado, la atmósfera apropiada, la temperatura, ¿sí? Y sembrar las placas en agar completo por agotamiento. Es muy importante la siembra por agotamiento en una caja entera, porque hay microorganismos que están en una concentración bacteriana más baja, o sea, lo que llamamos un inóculo bacteriano más bajo respecto a otras, y si yo siembro masivo no los voy a ver, y probablemente ese microorganismo tenga genes de resistencia o tenga otras condiciones que no me permitan identificarlos y pues le dé a mi pacientico pues un resultado que no es. Utilizar las técnicas y los medios de cultivo apropiados para el cultivo de orina. ¿Por qué menciono acá el cultivo de orina? Porque es el de la rutina. El urocultivo es el cultivo rutinario en todas las instituciones, entonces saber cómo es la interpretación, si yo estoy utilizando un asa de 10 microlitros o de 1 microlitros, qué medio de cultivo estoy empleando, cómo lo debo hacer, qué voy a esperar de ese tipo de medio, cómo yo voy a observar esas colonias,
Y de igual manera la inoculación en placas completas, porque me permiten el crecimiento sobre una superficie amplia y esto me va a permitir realizar un recuento de colonias de una manera más confiable y tener colonias totalmente aisladas. Referente a las muestras líquidas, muestras de absceso o muestras estériles, siempre debemos incluir medios de enriquecimiento como los caldos, ¿cierto? Y debemos seleccionar el tipo de caldo apropiado pues a nuestro tipo de muestra que estoy identificando. Entonces, si yo voy a o sospecho de microorganismos anaerobios, debo incluir un caldo tioglicolato, porque pues este es un medio específico y se nos permite recuperar microorganismos anaerobios. Si yo busco microorganismos anaerobios puntualmente, tanto el medio de cultivo como el medio de transporte y todo el procedimiento y procesamiento de la muestra debe estar acorde a este tipo de microorganismo, ¿sí? Yo puedo tomar en el mejor medio de transporte, lo llevo rápidamente al laboratorio, lo pongo en un medio de cultivo que no corresponde, perdí toda la parte anterior. O utilicé el medio de transporte, corrí rápido al laboratorio, el mejor medio de cultivo para anaerobios, pero estoy confundiendo qué es atmósfera anaeróbica con atmósfera de microaerofilia, perdí todo el proceso. Entonces, no debemos confundir estos dos tipos de atmósferas. A medida pues que vamos avanzando en nuestro curso, cuando veamos el módulo de anaerobios, pues vamos a centrarnos y vamos a ahondar un poquito más en este tema. Los coprocultivos, por ejemplo, yo tengo que buscar, ¿qué estoy buscando? Salmonella o Shigella, estoy buscando una E. coli enterhemorrágica que tiene unas características puntuales o estoy buscando Campylobacter. Entonces, debemos siempre nosotros enfocarnos sobre qué espero. Rutinariamente, en qué estoy sembrando, cuál es el microorganismo que espero yo recuperar. Cuando veamos realmente infecciones gastrointestinales en uno de nuestros módulos, vamos a ahondar ampliamente en cada uno de estos microorganismos patógenos y cuáles son los microorganismos de interés. Siempre pensamos en Salmonella y Shigella y se nos están quedando un montón de patógenos que son causantes de procesos infecciosos. Y en el diagnóstico por hongos, entonces, incluir, estamos pensando, micosis superficiales, micosis sistémicas, saber cómo es la reproducción de los hongos, si es un hongo dismórfico o es un hongo que necesita unos requerimientos de nutrición o de incubación diferente, ¿sí? Y, por ejemplo, pensamos que todo me crece en agar sauro, pero bueno, hay microorganismos o hay honguitos que necesitan esporular y yo los identifico por esa formación de esas micelios y de esas, cómo forman las conidias. Entonces debo darle los nutrientes apropiados, pero si yo no lo nutro, pues el pobre honguito no me va a crecer y no voy a obtener los resultados que son. Y cuando yo manejo o voy a cultivar biopsias o tejidos, ¿cuál es el procedimiento que voy a realizar? Si voy a hacer un cultivo cualitativo, o sea, me creció o no me creció, o voy a hacer cultivos cuantitativos. Si yo tengo un mortero para macerar la muestra, ¿qué medio de cultivo voy a utilizar? ¿Cierto? Entonces, en nuestro módulo de piel y tejidos, entonces vamos a fortalecer pues estas recomendaciones. Y los tiempos de incubación, miren que esto es muy importante. Los tiempos de incubación de los microorganismos parten del concepto básico que es el crecimiento bacteriano, que realmente es que una bacteria se divide en dos células hijas por un proceso llamado que es fisión binaria. Y sabemos que en condiciones óptimas una E. coli común y corriente pues se puede dividir cada 20 minutos. Pero hay microorganismos que tienen un crecimiento un poco más lento. Por ejemplo, los hemófilos crecen un poquito más lento, algunos estreptococos, ¿sí? Pero yo no puedo sembrar una orina a las 12 de la noche y
que esté positiva, y yo madrugar al otro día a las 6 de la mañana a montarle un antibiograma y una preidentificación como un rocío que me está creciendo sobre la superficie del agar, porque estoy tomando una colonia que está bastante inmadura. Entonces, allí es donde hablamos de los tiempos de incubación de los cultivos. Entonces, recordemos las fases de crecimiento. La fase de latencia es cuando la bacteria se está adaptando, ¿cierto?, a esas condiciones de crecimiento. Entonces, es cuando yo la acabo de poner, pues, en una placa de agar o en un medio de cultivo. Luego viene la fase exponencial o logarítmica, es cuando ha iniciado toda esa replicación y pues ya tenemos como unas colonias un poco más maduras, ¿cierto? Entonces ya son colonias buenas y este tiempo ocurre casi llegando entre las 18 y 24 horas, que es el tiempo apropiado para que yo pueda obtener este crecimiento. La fase estacionaria es cuando ya se están agotando todos los nutrientes que tiene el medio, ¿sí? Y entonces empieza el medio a acumular sustancias tóxicas. Entonces muchas veces si nosotros sembramos una placa el viernes, o bueno, pongamos un ejemplo de hoy jueves, tenemos 3 días, viernes, mañana festivo, el sábado no, el domingo no, y yo voy el lunes a trabajar. Solo le estoy poniendo un ejemplo, pues yo no puedo coger una colonia que sembré hoy, el lunes, porque ya probablemente en el medio encontramos muchos productos tóxicos y lo que yo estoy viendo en la placa de agar no es una colonia viva, sino es una colonia que ya está muerta. Entonces esa fase de declinación, ya las bacterias están muertas, yo estoy viendo como los cascarones de las células bacterianas en la placa de agar y no me crecen los antiogramas o me dan falsas sensibilidades. Entonces el tiempo apropiado para hacer una prueba de identificación de antiogramas entre 18 y 24 horas y es ese pedacito que vemos de unión entre la fase exponencial y la fase estacionaria. Entonces, ya para cerrar este primer temita de las buenas prácticas, realmente enmarcan la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y esa responsabilidad que yo tenga en todo este proceso previo, enmarca todo mi compromiso, ¿sí? Con mi institución y con mis pacientes, porque esta es una profesión por los pacientes, no porque yo saque un resultado a tiempo y por tener unos indicadores de excelencia bajo un marco de cumplimiento. Pero este compromiso va a marcar mi éxito, mi existir, va a marcar mi vida porque estoy dándole oportunidades para que el médico tratante tenga y le dé antibióticos o manejo a un paciente de manera oportuna. Y todas estas buenas prácticas me van a estar relacionadas ¿con qué? Con todos los medios de cultivo que yo necesito y toda esa parte del control de calidad para poder tener un muy buen desarrollo en el área de microbiología. Entonces, los medios de cultivo nos van a hacer la base principal para todas las identificaciones. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro laboratorio, todo laboratorio que recibe y procese muestras biológicas, como ya lo mencioné previamente, tiene que tener procesos estandarizados que me garanticen la calidad, incluyendo sistemas de almacenamiento, codificación, registro, y nuestras instalaciones pues deben estar ajustadas a todos los estándares de laboratorio y que sabemos pues que están en las normatividades en las cuales podemos consultar, y hoy en día la mayoría de instituciones participan o tienen un programa de control de calidad que me maneja todas estas situaciones. Entonces el control de calidad, ya entrándonos un poquito, tiene que incluir control de calidad de los equipos, ya les había mencionado, los medios de cultivo, las pruebas adicionales, el almacenamiento. Entonces muchas veces pensamos que los productos tienen algún inconveniente, pero tenemos que mirar qué sufrió ese producto, cambios de temperatura, o es que en la nevera donde yo guardo
los encidiscos y guardo los agares, entonces se dañó y mientras llegó el técnico a arreglarla, se pasó más de mediodía, se me descongeló. Bueno, todas estas situaciones están afectando los reactivos, ¿cierto? Y esto me va a afectar, pues, de igual manera los resultados. Y las cepas ATCC me van a evaluar los equipos, los insumos de laboratorio, me van a evaluar todos los procesos de interpretación de resultados. Porque si yo no sé si mi sensidisco está bien, pues yo voy a dar un resultado probablemente que no es, que dé una sensibilidad falsa, por decir algo, y le den un antibiótico al paciente, y realmente el paciente no mejora, pero fue por un proceso pues que no hice de la manera óptima. Entonces, ya mirando un poquito los medios de cultivo, pues este es como un recorderis, digo yo. ¿Cómo se clasifican? Pues hay muchas clasificaciones, aquí los vamos a ver en dos grandes grupos, que es de acuerdo a la cantidad de agar, en los cuales encontramos pues los medios sólidos, semisólidos y líquidos, ¿cierto? Los medios sólidos y líquidos pues pueden estar contenidos en tubos, y en placas pues también tenemos los medios sólidos y algunos semisólidos, porque de todos modos la microbiología clínica pues también tenemos la microbiología industrial y necesitan pues otro tipo de medios apropiados para ciertos procesos. Pero lo más importante de los medios es saber para qué me sirven, si son nutritivos, si son medios de enriquecimiento, si son medios selectivos o si son medios diferenciales, y cuáles son los nutrientes que tienen cada uno de estos medios. Entonces a nosotros nos enseñaron sangre, chocolate, McConkey, pero no nos acordamos, bueno, que existen otros tipos de medios que me pueden servir y apoyarme en el diagnóstico. Entonces, en términos generales, ¿qué me va a proporcionar un medio de cultivo? Por eso les digo, depende del medio de cultivo. Hay unos que me proporcionan como fuente de carbono, ¿cierto? Que son medios más sencillos, que tienen azúcares, ¿cierto? Y que también va a depender del tipo de microorganismo, porque hay unos que utilizan unos azúcares, otros no utilizan todos los azúcares. Hay unos que tienen fuentes de nitrógeno en el cual el microorganismo puede utilizarlo de manera parcial, ¿cierto? Entonces es cuando uno debe mirar en los componentes de los medios que tenga peptona, ¿cierto? Que es la fuente de nitrógeno para ellos. ¿Cómo está de vitaminas y minerales, cierto? Como el sodio, el potasio y todas las vitaminas que deben contener los medios para que las bacterias puedan crecer. Las soluciones de pH, ¿cierto? Entonces ayudan a mantener esta estabilidad, porque el microorganismo en su metabolismo empieza a consumir los nutrientes, baja el pH, pero el pH del medio también tiene que mantenerse estable para que ese pH bajo no me vaya a afectar el crecimiento bacteriano. Entonces, es importante que sepamos sobre qué, digamos, tipo de medio vamos a trabajar para qué tipo de muestra. Y hay algunos medios que necesitan pues unos requerimientos súper especiales, ¿cierto? Como son tejidos animales, como el cerebro, el corazón, entonces es el caldo de HI, ¿cierto? Sangre animal, nutrientes específicos que me van a favorecer el crecimiento de los microorganismos más exigentes. Según la proporción del agar, pues sabemos que son los medios líquidos que no tienen ningún tipo de gelificante. Los medios sólidos pues tienen una proporción de agar más o menos del 1.5%, el cual el microorganismo va a desarrollarse sobre esta superficie, y los medios semisólidos son aquellos que contienen una proporción de agar inferior al 5% y que se utilizan muchas veces para las pruebas bioquímicas o pruebas de movilidad. Y según la utilidad, los medios de cultivo pues pueden ser nutritivos, ¿cierto? Para la mayoría de microorganismos, como por ejemplo el caldo tripticasa soya. Medios de enriquecimiento pues que contienen nutrientes adicionales, donde unos van a crecer la mayoría de microorganismos, como por ejemplo el agar sangre y el agar chocolate. Hay algunos medios selectivos que tienen ciertas
componentes que impiden el desarrollo de microorganismos que no son los que yo quiero, por ejemplo, el agar McConkey, que tiene cristal violeta, que me inhibe las bacterias gram positivas y los hongos, y me facilita el desarrollo de las bacterias gram negativas. Y los medios diferenciales, entonces también, si yo lo miro, el agar McConkey tiene una característica que me permite identificar los microorganismos productores o no, fermentadores o no de la lactosa, y asimismo yo voy segmentando el tipo de microorganismo sobre el cual estoy buscando. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos del agar sangre, el agar sangre pues utiliza una sangre suplementada, desfibrinada, sangre de cordero, con una proporción del 5 al 10%, en el cual yo puedo observar los tres tipos de hemólisis. La beta-hemólisis, que es una hemólisis completa, en donde los glóbulos rojos tienen lisis total. La alfa-hemólisis, en la cual la lisis de los glóbulos rojos se observa de manera parcial, y por eso pues nosotros podemos observar que las colonias se ponen como de color verdecito, y la gamma-hemólisis en donde no hay hemólisis. Entonces los gamma-hemolíticos, enterococos, los alfa-hemolíticos, Streptococcus pneumoniae y los viridans, y los beta-hemolíticos, Streptococcus pyogenes y algunas especies de Agalactia. Entonces este es como un recorderis de esta clasificación. En el agar chocolate tiene unos nutrientes adicionales, como son la hemoglobina, el factor décimo, que es la hemina, el factor quinto, que es el NAD, que es la nicotinamida, la adenina y el dinucleótido, y estos factores son indispensables para que me crezca el hemófilos. Además, este medio tiene otra cantidad de vitaminas y enzimas y nutrientes específicos que favorecen el crecimiento de las neiserias. Entonces, si yo tomo una muestra respiratoria, por decir algo, y no es que nunca me salió en hemófilos, ¿y en qué medio lo siembra? En agar sangre, nunca te va a crecer, ¿cierto? Porque el microorganismo es exigente y necesita otros tipos de nutrientes. Entonces, vamos a ir mirando en nuestro curso cuáles son los microorganismos y en qué medio los vamos a colocar. El agar CNA, pues es un medio que contiene sangre, pero contiene colistina y ácido nalíxico que me inhibe bacterias gram negativas. Entonces, ¿cuál es el uso de este medio? Selectivo para cocos gram positivos. Y más adelante vamos a mirar en qué tipo de muestra lo voy a poder implementar. El agar Schalder, exclusivo para anaerobios. Entonces, existe un agar con base sangre específico para anaerobios. Yo no puedo sembrar, o no es el óptimo crecimiento que yo coja una muestra para búsqueda de anaerobios en un agar sangre común y corriente, porque necesita también otros nutrientes complementarios que el agar Schalder sí me lo va a dar. Y el agar McConkey, pues usado de manera rutinaria, ¿cierto? En donde vemos la fermentación de la lactosa, ¿sí? Y pues nos va a orientar sobre el posible microorganismo que yo estoy identificando. Ejemplo, microorganismos lactosa positivos, usualmente son los fermentadores de la lactosa, colis, klebsielas, enterobacter, ¿sí? Los no fermentadores, proteus, providencias, morganelas. Ejemplo, Pseudomonas, ella es no fermentadora de la lactosa, pero ya en las no fermentadores entonces empezamos a ver cuáles son los que oxidan o no la glucosa, pues que ya ese es otro metabolismo pues que este tipo de microorganismos utilizan. En el agar ectoen es un medio buenísimo y selectivo para Salmonella y Shigella, ¿cierto? Porque contiene sales biliares y me favorecen el crecimiento de estas especies. ¿Y cómo yo voy a leer este medio? ¿Qué observo? Entonces, por ejemplo, las salmonelas y las shigellas van a crecerme de un color verde azulado, ¿cierto? Como muy similar al colorcito del medio, mientras que las colonias lactosa positivas, como por ejemplo la E. coli, me van a crecer de un color salmón. Entonces muchas veces no utilizamos el ectoen porque es que no sé diferenciar cómo se ve la coli y la salmonela ya, porque siempre tenemos en nuestra mente salmonella y shigella el H2S. Pero entonces
También existen algunas especies de, por ejemplo, la salmonela, que forman ese precipitado negro a partir del citrato férrico que está contenido en el medio. Entonces, el medio debe tener algunos nutrientes que nos permiten esta característica, como por ejemplo el agar SS, Salmonella shigella, y también el agar XLD, en donde estos microorganismos los voy a ver perfectamente, y también puedo observar la producción del H2S, que es una característica de la salmonela. Entonces sabemos que la salmonela es un microorganismo lactosa negativo, que las colonias van a verse de un color amarillito, ¿cierto? Productoras de H2S. Y el agar XLD, pues que también es un medio específico y selectivo para salmonela y shigella. Y el agar Taller Martin, pues es un medio en donde tiene unos nutrientes específicos para que me crezcan neiserias, como tanto la gonorrea como la meningitis, y me inhibe pues bastante esa flora acompañante que están en estos sitios anatómicos, como es el tracto genital, ¿cierto? Que está colonizado por lactobacilos, por Corynebacterium o por otros tipos de microorganismos que pueden estar allí. Eventualmente en un agar Taller Martin me puede crecer una cantidad de cándida mínima, pero es que eso va a depender también de la cantidad o de la colonización que tenía el paciente. Pero es un medio que tiene los nutrientes para este tipo de microorganismos. Y Neisseria meningitis, pues que es un microorganismo exigente y de un diagnóstico súper rápido para nuestros pacientes. En el agar Saburo, pues el agar Saburo es el medio selectivo para identificación de aislamiento de hongos. Hay algunas saburos que tienen antibióticos adicionados, como es el cloranfenicol, que me permite pues inhibir el crecimiento bacteriano que está acompañando este hongo. Entonces lo utilizamos para hongos micosis superficiales, hongos dermatofitos. Y hay unos medios específicos, por ejemplo, como el agar hongos dermatofitos, que lo tenemos dentro de nuestro portafolio en ANAR. Este en medio nos sirve para el aislamiento de hongos patógenos, ¿cierto? Entonces también son medios complementarios. Cuando veamos nuestro módulo de micología, pues vamos a observar que muchas veces, si yo tengo una uña de un paciente para sembrar, pues pueda que necesite uno o dos tipos de medios de cultivo diferentes, porque muchas veces uno solito no nos va a permitir hacer la identificación completa y el crecimiento. En cuanto a los caldos, el caldo tioglicolato es un medio excelente porque tiene muchos nutrientes, me permite el crecimiento de la mayoría de bacterias de importancia clínica. Este medio tiene un contenido muy bajito de agar, entonces es un medio que a veces uno no lo ve como que fluye tan fácil, como un caldito que se mueve como rápidamente, como un caldo de H, en cambio este es un poquito más lento. ¿Y por qué es importante el caldo tioglicolato? Porque me permite el crecimiento y me permite diferenciar los anaerobios estrictos de los anaerobios facultativos. Y cuando nosotros utilizamos el caldo tioglicolato con resasurina, que también lo tenemos dentro de nuestro portafolio en ANAR, este cambio de este indicador nos va a permitir como identificar sobre qué probable microorganismo estoy yo identificando, estoy obteniendo. Y los caldos de crecimiento normal, como el caldo BHI, que es un caldo altamente nutritivo, o el medio específico y de enriquecimiento para coprocultivos, como es el de Salmonella y Shigella, pues procedente pues, de este tipo de muestras. El Müller-Hinton, sabemos que es un medio específico para las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos. Lo importante es que tiene que estar ajustado el pH y los cationes.
¿cierto? Entonces, por eso hoy día es recomendado que nosotros utilicemos medios preparados. Hace muchos años, pues les cuento por la experiencia que he tenido en microbiología, le toca a uno preparar el Müller-Hinton, pero después le toca a uno medirle el pH, ajustele, hágale esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no todos los encidiscos, los antibióticos van a difundir de igual manera si yo tengo un medio que no tiene ajuste de pH y de cationes. ¿Y en qué voy a ocurrir si no lo utilizo? Pues en dar un resultado que no es el más apropiado para mis pacientes. Entonces, esa es la importancia. Entonces, no es que sea porque se necesite que sea comercial ni nada de esto, sino es que los medios comerciales nos van a garantizar esta confiabilidad en el producto. Y hoy en día encontramos herramientas muy buenas. Una de estas herramientas son los medios cromogénicos. Estos medios cromogénicos pues fueron patentados por el doctor Alan Rambach, quien fundó su empresa de Cromagar en Francia y pues es uno de nuestros proveedores de materia prima para todos los medios cromogénicos que nosotros tenemos en ANAR. ¿Y él qué desarrolló? Pues él desarrolló un sistema para colorear las bacterias de un color diferente. Entonces, ¿y en qué se basó? Él se basó en que una molécula incolora que está soluble, que se llama un cromógeno, entonces esta sustancia está compuesta por un sustrato y ese sustrato va dirigido a una actividad enzimática específica. ¿Y de quién es esa actividad enzimática específica? De la bacteria. Entonces, por eso él pudo diseñar y ha diseñado cualquier cantidad de medios que nos permiten hacer una identificación presuntiva, ¿cierto? De los microorganismos y pues todo esto apoyado con estudios basados en espectrometría de masa. Entonces, los medios cromogénicos nos orientan también, de acuerdo al tipo de microorganismo, a tener una indicación, una orientación, como su nombre lo dice, del microorganismo probable causante de la infección. En las pruebas complementarias de laboratorio, aunque hace parte de la rutina, dirán ustedes, no, es que nos enseñaron la catalasa en ese curso, sí, porque es importante, porque a veces nosotros se nos olvida hacer una prueba tan sencilla como es la catalasa, en la cual el peróxido de hidrógeno es descompuesto en peróxido de hidrógeno y en agua, ¿cierto? Entonces, esto es característico de los estafilococos, ¿sí? Pero si yo cojo una enterobacteria, una E. coli o una pseudomonas, también me va a dar catalasa positivo. Entonces, por eso es importante que yo empiece a correlacionar todo, características del microorganismo, la coloración de Gram, hacerle una prueba de catalasa, ¿cierto? Y esta es la base, o sea, la microbiología básica, es el pilar de toda la automatización y de todo lo que nosotros tenemos. Y es importante que yo lo haga control de calidad de mi catalasa. Entonces yo tengo mi reactivo de catalasa, lo venden comercial o eso uno utiliza pues como el agua oxigenada de la droguería, ¿cierto? Pero que yo verifique que me funciona, porque a veces el reactivo se puede dañar. Entonces, utilizar las cepas ATCC control, como es el estafilococo aureus 29213, que es catalasa positivo, y el enterococo fecalis 29212, que es el catalasa negativo. La prueba de coagulasa sigue siendo una prueba orientativa, aunque nosotros sabemos pues que ya hay estafilococos diferentes al aureus que también pueden formar coagulasas, ¿cierto? Pero sigue siendo una prueba básica que nos orienta sobre el posible microorganismo, que es lo importante, que yo la coagulasa la lea en los tiempos que es, ¿cierto? La coagulasa hay que leerla, si yo la hago en tubo, a las 2 horas y a las 4 horas, y no es que yo la ponga en la incubadora y venga y la leo mañana hasta 12 horas después, no, porque se puede lisar por acción de otras hemolicinas que pueda tener el microorganismo y yo diga que es catalasa negativo cuando no era. Entonces, siempre también incluir dentro de esta prueba tan sencilla los controles de calidad, como son el estafilococo aureus y el enterococo fecalis, que también nos sirve para la prueba de catalasa. El uso de la prueba de bacitracina. Entonces, es importante para la diferenciación de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A
de todos los otros estreptococos beta-hemolíticos. Pero ¿qué es lo importante? La concentración del disco, ¿cierto? Porque hay bacitracinas a concentraciones más altas que se utilizan para pruebas de veterinaria, de microbiología veterinaria. Entonces, cuando nosotros solicitemos un sensidisco para prueba de bacitracina, debemos solicitar la concentración que es de 0.04 unidades de bacitracina con la cual yo puedo hacer la prueba de identificación de los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, según pues la clasificación de Lancefield, ¿cierto? Y esta prueba sigue siendo básica, elemental, de apoyo, ¿sí? Que nos puede ayudar en un laboratorio de alta, mediana o baja complejidad, porque es muy sencilla de realizar. Entonces, la bacitracina inhibe la síntesis de la pared celular, o sea, es prueba de sensibilidad, porque es que muchas veces, es que yo compré la bacitracina y ¿cómo la leo? ¿Será que me da resistente o me da sensible? Entonces, la prueba es sensibilidad a la bacitracina, ¿cierto? Entonces, acá ya venimos a la parte de la lectura. Entonces, sensible es que hay presencia de halo, resistente, pues, que me creció alrededor del disco, y el estreptococo beta-hemolítico del grupo A es sensible a la bacitracina. De igual manera, nos sugieren tener otras cepas ATCC de control, ¿cierto? Para pues poderlos tener en este control de calidad interno. El test de beta-lactamasas también son pruebas complementarias y muy importantes. Entonces, el test de beta-lactamasas es una prueba rápida en la cual yo puedo detectar la beta-lactamasa que me confiere resistencia a las cefalosporinas y a las penicilinas en ciertos microorganismos. Ojo, aquí estoy hablando de la prueba de beta-lactamasa, pero no, esta no es la prueba de beta-lactamasas de espectro extendido, que eso es otra cosa. Realmente el test de beta-lactamasa es una prueba de color cromogénica en donde la nitrocefina, que es una cefalosporina cromogénica, me va a cambiar rápidamente del color amarillito, que es como su color natural o un color crema, a un color rojo, ¿cierto? Cuando hay un enlace amida del anillo beta-lactámico y que es hidrolizado por esas beta-lactamasas, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirve? Ejemplo, yo tengo un hemófilus o una Neisseria, ¿sí? Que la identifiqué, la sembré en mi agar chocolate, la sembré muy bien y tengo que decirle al médico rápidamente, bueno, yo necesito un antiograma, oriénteme porque el paciente es crítico. Si yo le hago el test de la nitrocefina, ¿cierto? Que es la beta-lactamasa, y le digo, doctor, tengo un hemófilus influenza beta-lactamasa positivo, el médico ya toma una acción y sabe que ninguna cefalosporina y ninguna penicilina le va a dar al paciente. Entonces, él ya puede actuar prontamente dando una terapia apropiada. Entonces, aquí pensemos en la urgencia del paciente. Si tenemos un hemófilus en un líquido cefalorraquídeo o una Neisseria en un líquido cefalorraquídeo, no puede uno esperar hasta que yo no lo hago aquí, tengo que remitirlo mientras lo repico, lo remito y me creció al mediodía y las remisiones se las llevan por la mañana, entonces me toca mañana, pero mañana es 7 de agosto y es festivo, entonces me toca remitirla hasta el lunes. Por Dios, no podemos esperar tanto tiempo porque hay un paciente que está esperando este resultado. Y es una prueba sencilla que se hace en 10 minutos. La prueba de oxidasa, entonces esta prueba me determina si la bacteria me produce la citocromo C oxidasa, ¿cierto? Entonces esta prueba pues está conformada pues por un reactivo del azul de indofenol y lo que se hace es una prueba de color. ¿Por qué es importante tener la prueba de oxidasa? Porque también es una prueba de identificación. Entonces, por ejemplo, yo quiero saber si es una Neisseria o una Moraxella. Y le hice un gran, sí, las dos son diplococos gran negativos, pero bueno, ¿cómo lo diferencio? Entonces, le hago una prueba de oxidasa, la cual me va a permitir tener pues una orientación
al respecto. Y lo mismo pasa en los no fermentadores. Me creció una colonia totalmente pálida en un McConkey y el médico me dice, ¿es oxidasa positivo o negativo? Porque es que entonces, si es oxidasa positivo, yo puedo pensar en una pseudomona o tengo algo y me toca aislar el paciente o ya se me presentó una infección nosocomial en ese piso, en ese servicio. Tengo que hacerlo, ¿sí? Y una cosa es oxidasa, otra cosa es catalasa, porque a veces las personas confunden. Entonces, oxidasa me ayuda a todas estas pruebas y tengo que hacerlo pues con un reactivo específico para la oxidasa, que es la citocromoxidasa. La prueba de octoquina, ¿cierto? Entonces me diferencia el Streptococcus pneumoniae, que es alfa hemolítico, de todos los otros estreptococos alfa hemolíticos. Entonces aquí es donde tenemos el gran grupo de los Streptococcus viridans. Entonces, tanto el neumococo como los viridans, pues, van a presentar estas características de colonias alfa hemolíticas en un agar sangre, si las podemos recuperar en vías respiratorias, pero yo tengo que saber si realmente es un patógeno o no, porque depende del sitio anatómico, uno es patógeno y el otro viene a ser parte de la flora normal, ¿sí? Entonces, yo no puedo presumir por el color, no, este tiene como carita de neumococo, no es que el neumococo siempre es como mucoide, no es que yo lo veo con el ombliguito, ¿sí? Todas esas características nos ayudan, pero nosotros podemos encontrar microorganismos que no tienen esa característica propia. Entonces la prueba de optoquina es la que nos va a ayudar a hacer esta diferenciación. Entonces, ¿cómo interpreto este resultado? La presencia de un halo de inhibición de por lo menos mayor o igual a 14 milímetros alrededor del disco de optoquina me dice que estoy frente a un Streptococcus pneumoniae. Pero una cosa muy importante es medir los halos, hay que medirlos con una regla calibradora para medir los halos, ¿sí? No es halogímetro porque nos podemos equivocar y una equivocación de estas en donde yo le diga al médico es un viridans, pero el paciente tiene un neumococo, probablemente no le den el tratamiento adecuado y pues la infección siga un curso diferente. Entonces, siempre hemos hablado que todas estas pruebas, los medios de cultivo, las buenas prácticas de laboratorio están ligadas con el control de calidad. Y el control de calidad pues está ligado a las cepas ATCC. Entonces, ¿qué son las colecciones de cultivos? Pues realmente han sido organizaciones que se han ocupado de guardar y preservar todos estos microorganismos y materiales biológicos con el fin de tener unas orientaciones y unos controles tanto para laboratorios de microbiología como para laboratorios moleculares. Y existen pues muchos tipos de controles de cepas ATCC como los que vemos acá y pues para nosotros es muy común tener las ATCC. Ya vienen pues otras organizaciones en diferentes países como en Inglaterra, Francia, el Reino Unido. Entonces, si nosotros hablamos puntualmente de ATCC, son colecciones que almacenó la ATCC y que estas colecciones las empezó en 1925 sobre una colección que empezaron en 1911. Entonces, las cepas ATCC llevan años en nuestro universo, ¿cierto? Y pues todas estas organizaciones han mantenido estos cultivos y estas especies con unas características puntuales. Pero bueno, si yo adquiero las cepas ATCC, siempre me preguntan, ¿cómo las conservo? ¿Qué son? Pues nosotros sabemos que las cepas ATCC son cepas que se adquieren comercialmente. ¿Y cómo las voy a conservar? ¿Por qué es importante que seamos tan estrictos en la conservación? Porque me va a permitir que el microorganismo se mantenga en las mismas características originales. Y esta crioconservación tiene que cumplir ciertos requerimientos y ciertos objetivos para mantener la viabilidad del microorganismo, ¿cierto? Debo conservar mis cepas ATCC en alguna sustancia crioprotectora,
Eso quiere decir que me mantenga la bacteria y todo su ADN intacto. Y esa conservación se adquiere se obtiene usualmente con temperaturas extremas de -70 a -139 grados. Y ustedes sabemos que hoy en día casi nadie tiene un ultracongelador. Para mantener que ese estado fisiológico de la célula intacto y mantener la estabilidad fenotípica y genotípica, ¿sí? Y si yo sé mantener una cepa ATCC bien conservada, manteniendo esa pureza, ese es un indicador que yo también sé procesar muy bien la cepa de un paciente. Entonces, ¿cómo mantengo esa cepa ATCC? Haciéndole alícuotas. Entonces, las cepas ATCC que nosotros adquirimos son cepas certificadas, que realmente es un material biológico que corresponde a una cepa, o sea, un cultivo puro al que le han realizado muchas pruebas morfológicas, bioquímicas y moleculares para podérmela identificar cómo es. Entonces, las cepas ATCC, ya en mi trabajo diario, se clasifican en las cepas de referencia, las de reserva y las de trabajo. Entonces, ¿qué es una cepa de referencia? Pues esta es la que nosotros usualmente adquirimos en nuestro laboratorio y se obtiene directamente de una colección de reseña nacional o internacional. Entonces, ya vimos que estas vienen directamente de ATCC, marca original, ¿cierto? Distribuidas comercialmente porque están liofilizadas y todos los microorganismos que vienen allí por dentro tienen todas las certificaciones apropiadas y me garantizan que el microorganismo no tiene deterioros, mutaciones, ni tiene alteraciones en las características típicas del microorganismo, ¿cierto? Una cosa importante es que la cepa de referencia no debe repicarse muchas veces, aceptándose hasta 4 pases máximo a partir de la cepa esta o de la semilla original, como lo llaman ellos. Entonces ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Estas cepas de referencia, pues usualmente uno las adquiere en una presentación de Microbiologics, pues también las personas que no tengan sus cepas ATCC a través de nuestros ejecutivos de ventas, pues se pueden comunicar y pues nosotros en ANAR les damos todo el apoyo con las cepas de Quick Stick. Entonces, estas cepas de Quick Stick Plus vienen con 2 pasos. Entonces, hay Quick Stick solitas y Quick Stick Plus. Las Plus tienen 2 repiques a partir de la cepa original y las Quick Stick solitas tienen 4 pases. Entonces es importante que yo conozca esa diferenciación en cuál es una Plus y cuál es una que no tiene absolutamente nada. Estas cepas de referencia siempre vienen con su certificado, vienen descritos el lote y todas las indicaciones correspondientes en el empaque como tal. Hoy en día también se venden set de microorganismos y si nosotros vamos a buscar, hablan de set de microorganismos acorde a lo que yo quiero, al sistema de identificación bacteriana. Entonces yo quiero un set para identificación de un equipo automatizado marca X. Entonces me dicen, si a usted le sirve la E. coli, la Klebsiella pneumoniae, el estafilococo aureus y el enterococo y puedes adquirir el set apropiado de estas cepas. ¿Cómo las conservo? Las debo conservar de tal manera que siempre sean igualitas a la original. Ahorita vamos a ver todo el proceso. Son cepas idénticas. La de reserva tiene que ser una cepa idéntica, lograda por un único subcultivo de la cepa de referencia. Entonces deben ser preparadas y conservadas en el laboratorio para el cual yo las voy a trabajar y las voy a almacenar. Y debo conservarlas, pues idealmente en viales que me permitan tener estos agentes crioprotectores. Las debo marcar con el nombre de la cepa, la procedencia, la fecha. Una vez que a mí se me descongelen, no las puedo volver a congelar. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo un vial con 20 perlitas allá por dentro y voy a montar mis cepas ATCC, entonces yo saco mi tubito del congelador, ¿cierto? Lo golpeo un poquito, se me desprende una perlita y esa es la que uso y de inmediato guardo mis otros
cepas de reserva, ¿sí? No es que se me descongeló la nevera el sábado y entonces mientras llegó el técnico hasta el lunes y dejamos eso ahí y se me descongelaron, no, ya perdí la viabilidad, ¿cierto? Y mi cepa de trabajo es la que obtengo por un subcultivo de la cepa de reserva. Entonces esta la pongo en medios sólidos que sean apropiados para el microorganismo, ¿cierto? Debe tener pues también marcada cuando la repiqué. En este paso pues yo verifico la pureza, la calidad, la morfología, ¿sí? Y la cepa de trabajo no puede sustituir la cepa de reserva. Entonces, en este flujograma vamos a ver cómo se maneja la cepa ATCC. Entonces, a mí me llega en el inicio, esta cepa ATCC la activo acorde a las recomendaciones pues, del fabricante, la pongo en un medio de cultivo apropiado, ¿cierto? Posteriormente obtengo el crecimiento de las colonias, hago yo, digamos, ese es como un inóculo masivo dentro de mi medio de criopreservación. En este caso, pues nosotros en ANAR tenemos los criobank para que ustedes nos pregunten por ellos y nosotros tenemos allí esta concentración bacteriana donde están esas perlitas. Luego esas perlitas, ¿yo qué hago? Le echo hartas bacterias, muchas bacterias allá por dentro, agito. ¿Para qué? Para que las células bacterianas se adhieran a la superficie porosa de cada una de esas perlitas. Ya después de que agito, ¿qué hago yo? Le retiro ese exceso de líquido, porque ya la bacteria pues se quedó, se pegó, ¿cierto? Si yo dejo ese exceso de líquido, ¿qué va a suceder? Ese es probablemente me va a, en una eventualidad de que se me descongele, es un caldo de cultivo y se me va a contaminar la cepa. Entonces, si yo guardo las pepitas solitas, las paso a conservación en congelador, bien marcadas, bien organizadas, venden de varios colores, entonces uno escoge el color como uno los quiera semaforizar, como llamamos en el laboratorio, y ya cuando voy a activar yo mi cepa, saco una sola perlita y la pongo en un caldo de enriquecimiento, la puedo dejar un par de horitas como para que me crezca, ¿sí? Porque la cepita está ya congelada, dormidita, o la pongo en una placa de agar. Este es el proceso para activación y conservación de las cepas ATCC. Lo que yo no puedo hacer es de las colonias que me crecen acá al final, volverlas al inicio. ¿Por qué? Porque la cepa ya tiene 2 pases más, ¿cierto? Y entonces yo ya no tendría una cepa de 4 pases, sino probablemente de 6, 8 pases, y la célula bacteriana pues se va a ir degradando, degenerando, perdiendo toda esa capacidad genética que ellas tienen. Entonces, la cepa de referencia es la que se adquiere comercialmente. De allí saco la cepa de reserva, que es la que yo congelo, la que yo almaceno, ¿cierto? Y luego esa cepa de reserva se me vuelve en mi cepa de trabajo. La cepa de trabajo es la que yo uso de manera rutinaria. Entonces siempre se recomienda que uno tenga la cepa ATCC de trabajo a la mano. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer un control de calidad de GRAN, necesito hacer control de calidad de la catalasa, de la oxidasa, de la coagulasa, de mi equipo automatizado, una prueba de resistencia bacteriana, ¿sí? Y no es que yo siembro las ATCCs el primero del mes y se llega el 28 y nunca apareció la cepa ATCC. Entonces, este es el proceso, se subcultivan una sola vez, pero yo no puedo convertir las cepas de trabajo, de uso rutinario, en cepas de referencia porque ya perdieron las características. Entonces, ¿para qué me sirven las cepas ATCC en microbiología? Como ya les mencioné, aquí ya resumiendo y llegando al final. Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, identificación bacteriana, porque si a mí me dicen que esto en este medio me crece el estafilococo de cierta manera, pues yo tengo que mirar esas características. Por eso, control de calidad de medios, control de calidad de los equipos automatizados y sistemas de identificación que yo tenga, manuales,
tubos, con lo que yo esté trabajando. Pruebas confirmatorias, control de calidad de las coloraciones y verificación de los procesos en el laboratorio de microbiología. Entonces yo estoy verificando que sí, mi incubadora me está sirviendo, ¿cierto? Porque entonces, ¿qué tal todos los cultivos? Lo que sembré un día para otro, todos los cultivos amanecieron negativos. Bueno, ¿qué pasó? Y no me di cuenta que la temperatura de la incubadora se bajó, ¿sí? Entonces, eso también me puede servir para que todos los procesos estén. Entonces, una cepa ATCC me verifica todo: siembra, medio, lectura, interpretación, inóculos. ¿Qué debo tener en mi laboratorio? Pues unas básicas, o sea, lo mínimo que uno tiene que tener son estas: E. coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, pero estas referencias. Entonces, estos numeritos son muy importantes porque cada numerito tiene unas características especiales, ¿cierto? La E. coli ATCC la 25922 me sirve para equipos automatizados, me sirve para sensidiscos, me sirve para los medios de cultivo, me sirve para pruebas de resistencia. El Staphylococcus aureus 29213 me sirve para sensidiscos, equipos automatizados, pruebas de identificación, me sirve para pruebas de sinergismo, ¿cierto? Pseudomonas de igual manera. Ya si mi microbiología tiene un poquito de más complejidad y yo estoy aislando muchos enterococos en urocultivos, bueno, adquiramos un enterococo fecalis, la 29212, que me sirve pues para las pruebas que les mencioné previamente. Klebsiella pneumoniae, la 700-603, que tiene como características que ella es Bless positiva. Entonces, con esta cepa yo verifico que tenga esa característica de resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, que me sirven los sensidiscos con ácido clavulánico, ¿cierto? Que yo interprete bien la prueba de Bless, que lo vamos a ver en el módulo de resistencia bacteriana, y ya cosas especiales. Si yo manejo vías respiratorias o tengo muchos crecimiento de Haemophilus o Streptoneumoniae, Neisseria, incorporar una cepa de estas. Existen otras cepas, muchas, y hoy día, pues por aquello de la resistencia bacteriana, las carbapenemasas debemos tenerlas también en nuestro portafolio. Entonces, dentro de nuestro, digamos, pool de cepas en el laboratorio. Entonces están las Klebsielas, que son las KPCs positivas o carbapenemasas positivas, las carbapenemasas negativas, las que tienen el gen NDM, o sea, las metal o beta-lactamasas productoras. Las cepas ATCC, por ejemplo, la E. coli, la 35-218, es productora de beta-lactamasa, pero esta cepa se utiliza para probar los antibióticos, las penicilinas, con inhibidores. Entonces, como amoxicilina, ácido clavulánico, piperacilina, tazobactam, ¿cierto? Pero no me sirve para probar una gentamicina, porque no tiene ningún, digamos, rango de referencia. El Staphylococcus aureus, el 43300, únicamente me sirve para meticilino resistencia, o sea, para saber si es resistente o no la oxidasa. Este no me sirve para probarle ni vancomicina, ni clindamicina, ni eritromicina. Si yo quiero saber o cómo monto yo, por ejemplo, el test D, ¿cierto? O la resistencia cruzada inducible, tengo que utilizar o controlar con el Staphylococcus aureus BAA977. Entonces, cada cepa va a tener una finalidad. Entonces, este mensaje: la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que se hace. Si no ha encontrado todavía algo que ame, sígalo buscando. No se conforme. Al igual que los asuntos del corazón, sabrá cuando lo encuentre. Esta frase es de Steve Jobs. Me gustó mucho porque pues realmente nuestra profesión es una profesión de amor, es una profesión muy grande y muy enriquecedora. El área de microbiología muchas veces viene a ser como el coco del laboratorio, donde a veces uno se siente castigado y queda allá en el último rinconcito. No. La microbiología tiene mucho dinamismo y la microbiología se asimila mucho al ser humano porque estamos trabajando con seres vivos y no sabemos cómo se comportan muchas veces.
Y nuestra, digamos, labor es poder identificar su comportamiento y de acuerdo a su comportamiento estamos dándole una terapéutica a un paciente que está esperando nuestro resultado y una terapia antibiótica de elección. En microbiología lo que uno dice, el médico lo trata como última palabra. Si yo digo que es resistente, es resistente. Si yo digo que es sensible, es sensible. ¿Sí? Si yo digo en mi cultivo que me creció una pseudomona, listo, el paciente tiene pseudomona. En otras, digamos, analitos de laboratorio, exámenes, si uno reporta una glicemia de 500 y el paciente está bien, pues dice uno, bueno, aquí algo pasó, ¿sí? Pero en microbiología lo que tú dices es... ANAR, Health Technologies. Innovación que transforma.